Muy buenas sabias, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo vivir en coherencia, cómo vivir en paz y cómo sentirnos plenos y satisfechos con nuestra propia vida. Hace unos años, estando totalmente desconectada de mí misma, totalmente desconectada de mi propósito, totalmente desconectada de Dios, de la fuente, de el lugar del que vengo y del que todos venimos, sentía dentro de mí una incoherencia y un sentimiento de frustración, de tristeza, de rabia, de querer hacer lo que yo sentía que quería hacer, pero por otro lado sentir que había una fuerza opuesta que me seguía como arrastrando al pasado y anclándome con esas cadenas de todo el peso que llevaba encima. Y así es como muchas de las personas que acuden a consulta a día de hoy se sienten vacíos, sin propósito, sintiendo que no saben cómo han llegado a un punto en el que están viviendo la vida de otros. Y eso es lo que vamos a romper aquí. Vamos a romper el patrón. Vamos a cambiar con las dinámicas inconscientes que nos están movilizando constantemente a vivir una vida de carencia, una vida sin vida. La idea es que la premisa fundamental para empezar a tomar conciencia de todo esto es reconocer que yo soy la responsable de mi vida, que yo soy la persona que va a ir creando las realidades que me voy a ir encontrando en mi vida y que por lo tanto toda la responsabilidad reside en mí. Esta responsabilidad no se percibe como una carga de culpa ni como una exigencia, sino más bien como una sensación de ligereza, de libertad, de sentir que yo puedo tomar las riendas de mi vida y por supuesto ir alineada con la fuente de la que yo vengo. Que esas decisiones sean de mi voluntad y de la voluntad de la vida. Es decir, aquí me voy quitando peso de encima, ¿no? Es como que siempre estamos apretándonos las tuercas, llevándonos al extremo a través de la exigencia, de la culpa, de sentirnos víctimas y culpables al mismo tiempo, de ir arrastrando toda esa carga sobre mí mismo. Pero cuando yo soy capaz de conectar con la fuente, con Dios, con el universo, con la vida, también me siento sostenida por esa fuerza que tiene más sabiduría que yo. Así que en este vídeo vamos a aprender cómo hacer eso y cómo empezar a vivir una vida con propósito. Mi nombre es Leila, yo soy psicóloga y enfermera y me dedico a acompañar a las personas en su proceso de autoconocimiento y de evolución de la conciencia, a aprender a gestionar nuestro mundo interior, nuestras emociones y por supuesto a compartir herramientas que te permitan a ti, a mí, a todos seguir evolucionando y por supuesto cada vez vivir una vida más coherente, más en paz y más satisfactoria. Lo primero de todo es la situación en la que yo me encuentro. ¿Cómo puedo identificar si yo estoy viviendo una vida alineada con mi propósito, una vida coherente conmigo y con mi esencia, en lugar de una vida condicionada por mis miedos, mis creencias, por la sociedad o por lo que sea? La única forma y la más fácil de reconocer en qué punto me encuentro es el nivel de paz y de plenitud que yo siento en mi día a día. Y aquí salimos de la mente por un segundo y nos paramos y nos detenemos a observar cómo me siento. No pensar cómo me siento, sino sentir cómo me siento. ¿Qué nivel de paz tengo yo en mi día a día? Los estados que yo experimento a nivel interno son estados de paz, de coherencia, de amor, de alegría, de plenitud, o son estados que van oscilando, por supuesto, pero coexiste en gran parte con estados de insatisfacción, vacío,
emociones que me anclan al pasado, como la culpa, la tristeza, que no son negativas, solo nos quieren traer un mensaje, pero yo ahí voy leyendo, ¿no? Voy leyendo cuál es mi nivel de paz, cuál es mi nivel de plenitud, cuál es mi nivel de satisfacción conmigo, con la vida, con las personas que me rodean. ¿Me siento conectada conmigo o siento que vivo en modo automático? Y para poder reconocer todo esto, necesitamos desarrollar la capacidad de observarme a mí misma y de observar cómo me relaciono conmigo y con los demás. Y solo desde ahí voy a poder reconocer cuál es ese nivel de coherencia que yo tengo. Una vez reconocido este nivel, que te invito a que durante unos días te vayas observando y que vayas percibiendo información importante para ti, una vez reconocido este punto, la segunda parte sería la aceptación, ¿ok? Acepto el punto en el que me encuentro. No lucho, no me frustro, simplemente acepto el punto en el que me encuentro. Que esto me genera tristeza, rabia, lo que sea, vale, ok, lo sostengo. Voy a sostener esta emoción, como me siento con respecto a mi vida. Ahora mismo me siento de esta manera, lo acepto. Y también acepto que esa realidad puede ser cambiada a través de mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones y sobre todo mi conexión conmigo. Entonces, una vez aceptada esta realidad, vamos a aceptar la siguiente realidad a la que vamos a saltar, ¿no? Es como si diésemos un salto de un nivel, saltamos la escalera, subimos el ascensor, como lo quieras ver, y ¡boom!, salto a otro nivel, diferente. Ni mejor ni peor, no vamos a juzgarlo, simplemente un nivel diferente que se alinea más conmigo, con el que yo me siento mejor, en paz. Entonces, ¿cómo damos ese salto? Imaginaos que yo al dar el salto tengo, puedes imaginarlo, brazos, piernas, donde sea, enganchadas unas cadenas con piedras que me anclan al pasado. Vale. ¿Qué serían esas piedras? Esas piedras simbolizarían emociones sin procesar, vivencias sin procesar, creencias limitantes, miedos, patrones heredados, aprendidos, de conducta, de comportamiento, de emoción, como miedos, por ejemplo, y de pensamiento. Entonces, todas esas piedras que yo tengo ahí van a simbolizar la sombra de mi inconsciente, ¿no? Aquellas cosas, o bien que bien o soy consciente de ellas o no, habrá una pequeña parte de la que seamos conscientes y normalmente una gran parte de la que no somos, depende del nivel de observación que hayas ido aplicando en tu vida. Y esas piedras van a estar ahí, ¿vale? Las cadenas a las cuales se enganchan esas piedras y luego van directo a mí, van a simbolizar, digamos, la no aceptación, o mejor dicho, la no integración o el no procesamiento de esas vivencias, creencias, emociones y el apego que yo tengo a ello. Entonces, el apego que yo tenga a mi forma de pensar, a mi forma de ver el mundo, a mi identidad, la identidad que yo he creado sobre mí misma, a la forma antigua que yo tengo de verme, a toda la relación que yo he tenido con mis padres, que yo he tenido conmigo a lo largo de mi vida, va a estar condicionando ese salto. Entonces, a la hora de saltar, ¡boom! ¿Qué pasa? Me encuentro con una resistencia que me trae al pasado, que me ancla al pasado. Todo esto tiene una connotación temporal pasada, ¿no? Vivencias, miedos, creencias, condicionamientos que voy heredando de mi familia, de mis ancestros, y que además también voy recopilando de toda mi experiencia vital desde que nací hasta el día de hoy. Entonces, el tercer paso para dar ese salto es ir cortando esas cadenas. ¿Cómo se puede liberar? Procesando e integrando esas experiencias y trabajando el desapego de ciertas cosas que yo he vivido. ¿Y esto cómo se puede hacer? Esto es algo muy complejo que si queréis lo podemos desarrollar más en otro vídeo, me lo podéis dejar en comentarios si queréis, pero para esto necesito hacer un trabajo profundo
Cuanto más profundo, mejor, porque más limpia y más ligera voy al siguiente escalón de autoconocimiento. Y aquí es a lo que yo me dedico, ¿no? A ayudar a las personas a hacer ese reconocimiento y dar ese salto, a poder liberarse de todo eso. Igual que yo he hecho ese proceso de terapia para conocerme a mí misma e ir limpiando. Es como ir liberándote. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Lo podemos hacer por nuestra cuenta? Sí. ¿Es lo que yo más recomiendo? No. Porque es como ir o en Ferrari o ir andando. Si yo quiero ir de aquí a la otra punta del país, puedo ir andando y sin GPS, o puedo ir en Ferrari y con GPS. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión, yo personalmente, gracias a realizar un proceso terapéutico, he podido ir en Ferrari y con GPS. Si yo trato de hacer este proceso sola, muchas veces mis propios sesgos mentales me van a impedir acceder a información que otra tercera persona me puede ayudar a ver. Eso sí, siempre el proceso es tuyo, independientemente de si lo haces solo o acompañado, siempre va a ser tuyo. La responsabilidad es tuya, el trabajo es tuyo. Entonces, dicho esto, si quieres empezar un proceso terapéutico, voy a dejar la información abajo en la descripción si quieres que yo te acompañe en este proceso. Vale, el siguiente paso, después de, no es que yo me libero de todas mis cadenas y luego doy el salto. El proceso coexiste entre un proceso de liberación, de deconstrucción de mi identidad antigua, de ir liberándome al mismo tiempo que voy evolucionando, al mismo tiempo que voy dando saltos. No es que me limpio toda la memoria, todos los apegos que tengo, todas las creencias, todos los miedos y todas las emociones sin procesar y una vez esté 100% limpia ya voy evolucionando en mi vida. No, es un proceso que va coexistiendo tanto el proceso de liberación como el proceso de evolución, de destrucción y de construcción. Entonces, cuanto más vaya limpiando, más fácil me va a ser ir saltando con más ligereza o con más velocidad, o mejor dicho, con más liberación, con menos carga, con menos peso, voy a poder ir ascendiendo en esa escalera de niveles. ¿A qué me refiero con niveles? Pues ir saltando en niveles de conciencia, en nivel de autoconocimiento y en nivel de paz, de coherencia interna. No vamos a pasar del 0 al 100, vamos poco a poco evolucionando. Entonces, conforme voy limpiando, voy evolucionando. ¿Hacia dónde? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde voy a ir evolucionando? Realmente, la evolución, más que convertirme en una persona que no soy, que así es como solemos verlo, es ok, soy una persona que hasta ahora está siendo súper perezosa, que no se cuida, que le gustaría estudiar tal y quiero cambiar mi vida, quiero dejar mi trabajo, lo que sea. Quiero transformarme. Y es como, lo vemos como si me tuviese que transformar en otra persona que no soy. Pero el proceso es más bien de ir quitando aquellas capas que yo me he puesto encima inconscientemente y que he recibido, que me han colocado encima también, de miedos, creencias, condicionamientos, etcétera, etcétera, y conforme yo me voy liberando de esas capas, me voy encontrando conmigo. Porque yo ya soy todo lo que tengo que ser. No tengo que buscar nada afuera ni tengo que convertirme en alguien, sino que simplemente tengo que ser yo. Cuando yo soy yo, actúo en coherencia. Mis pensamientos, mis acciones y mis emociones van alineadas. Por eso hablamos de coherencia. Si yo pienso de una manera, actúo de otra y me siento de otra, es como que hay una incoherencia en mi vida y eso me genera un caos interno y externo, representado en mis relaciones, en mi trabajo, en toda mi vida, ¿no? Entonces, premisa fundamental es ir limpiando memoria, ir liberándome de esas capas para ir encontrándome conmigo. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Dónde voy a recibir esa información de cuáles son mis necesidades, cuáles son mis deseos, cuáles son mis anhelos, cuál es el camino que yo necesito, quiero, debo tomar? Para yo recibir esa información necesito establecer periodos de silencio. Imaginaos que tenemos los 5 sentidos que nos enseñan en el colegio de vista, oído, olfato, gusto, tacto. Ok.
Esos 5 sentidos me dan información de fuera de mí y también de mi cuerpo, pero es información, digamos, muy útil para sobrevivir, pero no tan útil para vivir en coherencia. Necesito desarrollar mis sentidos internos para captar información de dentro de mí, para conectar con mi corazón, con mi alma, con mi esencia y así poder vivir en coherencia. Entonces, para yo acceder a esa información, necesito establecer momentos de silencio. Porque imaginaos, todo el ruido mental, todos los pensamientos que tenemos, imaginaos que en cuanto a volumen, en la ruedita están al 100 o al 80, muy alto. También el ruido externo, de todos los estímulos que recibo, notificaciones del móvil, la gente, la calle, todo el ruido, está también como al 80, 90, 100, súper alto. El susurro interno del alma, mis emociones, cómo me siento, la sabiduría del corazón, del universo, de Dios, de como tú lo quieras llamar, de ti misma, está a un 2, 1, 3, 4 de volumen. Entonces, es un susurro muy sutil que yo puedo escuchar siempre y cuando le baje el volumen al otro. Por eso es necesario establecer periodos de silencio, por eso la meditación y la introspección es importante. Por eso cerrar los ojos, cerrando los ojos es como más podemos ver. Cuando yo cierro los ojos, empiezo a ver, empiezo a escuchar, empiezo a observar y empiezo a recibir información importantísima e imprescindible para mi evolución y para vivir en coherencia. Entonces, te he dejado una escalera de pasos para que puedas empezar a seguir. Te recomiendo 100% que empieces a meditar y establecer momentos de silencio en tu día a día. Si te genera mucho rechazo empezar a meditar, como la típica meditación de respiraciones y demás, puedes empezar simplemente por, en algún momento del día, por la mañana o antes de acostarte, estar en silencio contigo misma, sin móvil, sin nada, sin estar haciendo nada, simplemente observando, observándome a mí, observando cómo me siento, dónde siento eso que siento, conectando con el cuerpo, porque el cuerpo también me va a traer mucha información energética, emocional, que me permita conocerme. Si quieres empezar a practicar la meditación, tienes por aquí en mi canal un reto de meditación donde te doy algunas tips y algunas indicaciones para empezar a hacerlo. Y te recuerdo que si quieres empezar tu proceso de terapia conmigo, tienes abajo el enlace para acceder y agendar cita. Te mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo.